Son imágenes de cómo han quedado algunas zonas de México después de los disturbios que se han producido por medio país tras la detención y posterior muerte del narco más buscado de todo el mundo, el Mencho. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Este lunes, además, Eslovaquia ha cortado la luz a Ucrania. El ultimátum del gobierno eslovaco ha expirado. La compañía eléctrica estatal del país, centroeuropeo, ha cortado el suministro de electricidad a Ucrania después de que los ucranianos no hayan arreglado el oleoducto Druzhba. Y de momento la vía diplomática sigue abierta entre Estados Unidos e Irán. Omán ha confirmado que la nueva ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se celebrará este jueves en Ginebra. En España, este martes, se desclasificarán los documentos secretos respecto al golpe de Estado del 23F. Más información en nuestra web. Además, se han entregado los premios BAFTA. Vamos con la actualidad del día. El Gabinete de Seguridad mexicano informó a última hora del lunes que el 90% de los 252 bloqueos registrados en carreteras y emplazamientos comerciales en una veintena de estados mexicanos tras la captura y muerte de Nemesio Ceguera Cervantes ya habían sido desactivados. La operación militar en la localidad de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, ha acabado con el cabecilla del cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más sanguinarios de México. Las autoridades también informan de un balance de 7 muertos por parte del CJNG y 2 detenidos, además de 3 militares heridos y otros 22 arrestados por todo Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Varias regiones como Michoacán, Colima y zonas de Oaxaca y Jalisco han optado por declarar la suspensión de las clases de cara al lunes mientras la situación evoluciona. La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a la ciudadanía mantenerse informada y en calma tras los hechos en un tuit de X durante la noche del domingo, mientras varios vídeos desinformando sobre los hechos con fechas incorrectas o localizaciones que no están verificadas se reproducían por las redes. La Casa Blanca ha emitido un comunicado tras la operación felicitando al ejército de su país vecino, pese a tener postulados ideológicamente antagónicos. El gobierno mexicano ha confirmado que la inteligencia estadounidense participó de la operación. Irán vive nuevas protestas en plena tensión por las negociaciones nucleares con Estados Unidos. El presidente del país afirmó en la televisión estatal que Teherán no cederá ante la presión internacional y aseguró que, pese a las dificultades, no dará marcha atrás en su postura. Mientras tanto, las universidades se han convertido en el epicentro de la disidencia. En la Universidad Beheshti de Teherán, estudiantes adoptaron un tono abiertamente desafiante, evocando el posible regreso de Reza Pahlavi, hijo del último Shah. Las cifras de víctimas siguen siendo motivo de disputa. Las autoridades hablan de más de 3.000 muertos, mientras que organizaciones de derechos humanos elevan el balance por encima de 7.000. Estados Unidos e Irán celebrarán su próxima ronda de negociaciones nucleares el jueves en Ginebra, según confirmó el domingo Omán, mediador en las negociaciones, lo que supone un indicio de esperanza de progreso a pesar del aumento de la presencia militar estadounidense y las renovadas protestas en Teherán. Omán ya había acogido anteriormente las negociaciones indirectas sobre el programa nuclear de la República Islámica y había mediado en la última ronda celebrada en Ginebra la semana pasada. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a los medios de comunicación estadounidenses que había buenas posibilidades de alcanzar una solución diplomática, ya que Irán está trabajando en un borrador de propuesta de acuerdo que evitaría la acción militar. Los últimos acontecimientos se producen en un momento en el que las amenazas de acción militar por parte de Estados Unidos se han multiplicado desde que un movimiento de protesta a nivel nacional en Irán desencadenó una represión que, según los grupos de derechos humanos, ha causado miles de muertos. El domingo, los estudiantes iraníes se reunieron para celebrar nuevas manifestaciones a favor y en contra del gobierno en conmemoración de los fallecidos tras concentraciones similares el día anterior. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el viernes de que son posibles ataques limitados contra Irán y tanto Irán como Estados Unidos han señalado que están preparados para la guerra si fracasan las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán.
El presidente estadounidense Donald Trump ha publicado en su red social Truth que después de pensarlo subirá el arancel global del 10% al 15%, después de que el Tribunal Supremo dictaminara el viernes que sus aranceles generales excedían la autoridad del presidente. La sentencia supuso un duro golpe para Trump al derribar lo que ha sido uno de los principales pilares de su política económica. Sin embargo, el presidente estadounidense no pareció inmutarse y afirmó que, con los nuevos aranceles, Washington ganará aún más dinero que antes. Estamos llevando a cabo las diversas investigaciones necesarias para establecer tarifas justas o aranceles a otros países. Así que estamos haciendo eso, pero estamos imponiendo inmediatamente el 10%, lo cual estamos autorizados a hacer. Al final creo que recaudaremos más dinero del que hemos recaudado antes. Los aranceles de Trump han sido objeto de deliberación en el Tribunal Superior de Estados Unidos durante meses. 6 de los 9 jueces votaron a favor de prohibir sus medidas radicales que entraron en vigor en agosto. La sentencia pone en tela de juicio gran parte de los ingresos obtenidos por los aranceles y también los acuerdos comerciales negociados por la administración de Trump, incluido el acuerdo con la Unión Europea. Apenas unas semanas después de la última gran tormenta de nieve en la costa este de Estados Unidos, otra intensa tormenta invernal ha llegado a la zona con fuertes nevadas y lluvias el domingo por la noche. El Servicio Meteorológico Nacional ha informado de que se acumularon entre 30 y 60 centímetros de nieve en muchas zonas, además de fuertes vientos y posibles inundaciones en algunos puntos. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha firmado una declaración de emergencia por desastre, que también se ha emitido en Nueva York y Nueva Jersey. En Nueva York, la prohibición de viajar entró en vigor a las 9 de la noche del domingo y ha terminado a las 12 del mediodía del lunes. Se han emitido alertas en Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts, la ciudad de Nueva York y Long Island. La Comisión Europea ha pedido a Washington que cumpla sus compromisos y ofrezca total claridad tras la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha anulado algunos de los aranceles más drásticos del presidente Trump. Trump arremetió contra la decisión del tribunal y afirmó el sábado que quiere un arancel global del 15% frente al 10% que había anunciado el día anterior. La Comisión Europea afirmó que la situación actual no favorece un comercio y una inversión transatlánticos justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos. Ambas partes firmaron un acuerdo comercial en agosto del año pasado que impone un impuesto de importación del 15% al 70% de los productos europeos exportados a Estados Unidos. Un acuerdo es un acuerdo, afirmó la Comisión Europea. Los productos de la Unión Europea deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de los aranceles más allá del límite máximo claro y global acordado previamente, añadió la Comisión. El valor del comercio de bienes y servicios entre la Unión Europea y Estados Unidos ascendió a 1,7 billones de euros en 2024. Rusia lanzó 50 misiles y casi 300 drones en un ataque nocturno contra Ucrania a pocos días del 4º aniversario de la guerra. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los principales objetivos fueron infraestructuras energéticas, instalaciones ferroviarias y sistemas de abastecimiento de agua en distintas ciudades. 15 personas, entre ellas 4 niños, resultaron heridas y un hombre murió en un ataque ruso contra la región de Kiev. Zelensky informó de que 7 regiones fueron alcanzadas, entre ellas Odessa, Kirovograd, Mykolaiv y Poltava. En Mykolaiv, 16.000 personas se han quedado sin electricidad con temperaturas bajo cero tras los daños sufridos por la infraestructura energética. Los servicios de emergencia también han reportado importantes daños e incendios de gran magnitud en instalaciones energéticas en la región suroccidental de Odessa. El presidente ucraniano añadió que solo esta semana Rusia ha lanzado más de 1.300 ataques con drones. Hungría bloqueará la adopción del 20º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio del país. Añadió que Budapest continuará vetando nuevos paquetes de sanciones hasta que Ucrania repare el oleoducto Druzhba, dañado en un ataque ruso, y reanude el suministro de petróleo hacia Hungría.
Durante el encuentro del Consejo de Seguridad Energética también se abordó el suministro de electricidad a Ucrania. Casi la mitad de las importaciones eléctricas ucranianas proceden de Hungría. En este sentido, el ministro señaló que cualquier interrupción afectaría tanto a los ciudadanos húngaros como a la población civil de Transcarpatia, por lo que el gobierno actuará con especial cautela. Por su parte, el primer ministro húngaro Viktor Orbán anunció que no se reanudarán las entregas de diésel suspendidas esta semana y reiteró que Hungría no apoyará el desembolso del préstamo militar de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania, aprobado previamente por la Unión Europea. Aplazar las sanciones contra Rusia supondría un fracaso para Europa, ha declarado la ministra sueca de Exteriores, Maria Malmer Stengar, en el magazine Europe Today de Euronews. Sus declaraciones se producen justo antes de que Hungría amenace nuevamente con bloquear las sanciones de la Unión Europea contra Rusia por segunda vez en 24 horas. Creo que es una pena cómo se comportan. Cada retraso que tenemos en la adopción de un paquete de sanciones es un fracaso para Europa. Tenemos que aumentar el apoyo a Ucrania. Necesitamos aumentar la presión sobre Rusia, de ahí las sanciones. Y espero que se comporten como europeos hoy, pero no confío en ello. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas este lunes para finalizar la 20ª ronda de sanciones contra Moscú. El objetivo es aprobar el paquete a tiempo para el martes, cuando se cumplen 4 años de la invasión rusa de Ucrania. La semana pasada, Hungría y Eslovaquia anunciaron la suspensión de las exportaciones de energía a Ucrania, acusando a Kiev de restringir deliberadamente el flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba. Esta medida podría dificultar la unanimidad necesaria entre los 27 Estados miembros para adoptar nuevas sanciones. La empresa eléctrica estatal de Eslovaquia suspende el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania este lunes, después de que este país no haya reanudado el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. El primer ministro Robert Fico había fijado el lunes como fecha límite para alcanzar un acuerdo. En un mensaje de vídeo difundido el domingo, Fico también criticó la política de la Unión Europea hacia Ucrania. El primer ministro eslovaco prorruso dijo considerar una irresponsabilidad y un suicidio económico que la Unión pretenda financiar al ejército ucraniano para defenderse de Rusia. El gobierno ucraniano justifica el cierre alegando que el oleoducto resultó dañado en un ataque con drones por parte de Rusia a finales de enero. Sin embargo, los gobiernos eslovaco y húngaro afirman que en este momento no hay obstáculos técnicos para continuar con los suministros. Budapest también fue la primera capital en suspender los suministros de gasóleo a Ucrania la semana pasada, también en respuesta al cierre del Druzhba. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro ha anunciado que, una vez más, el gobierno pretende bloquear un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, así como el 20º paquete de sanciones contra Rusia hasta que se reanuden los suministros de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia. El rey Guillermo Alejandro de Países Bajos tomó juramento este lunes a un nuevo gobierno de coalición minoritario liderado por Rob Jetten, el primer ministro más joven de la historia del país. Jetten y su equipo de ministros prestaron juramento en el Salón Naranja del Palacio Real Wistenbosch en La Haya. El gobierno tripartito, cuya formación ha llevado 117 días, está compuesto por el Partido Liberal Centrista de 66 de Jetten, los Demócratas Cristianos de centro-derecha y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia de centro-derecha. Sin embargo, dado que la coalición minoritaria solo cuenta con 66 de los 150 escaños de la Cámara Baja en el Parlamento, el primer ministro tendrá que negociar con los legisladores de la oposición cada una de las leyes que proponga su gobierno. El mayor bloque de la oposición, la recién fusionada Izquierda Verde y Partido Laborista, ya ha expresado su firme oposición a los planes de Jetten de recortar los gastos sanitarios y sociales. En octubre, el D66 ganó por un estrecho margen al Partido por la Libertad, de extrema derecha, en unas reñidas elecciones parlamentarias anticipadas. Las autoridades de Chipre han impuesto la prohibición total del movimiento de ganado en todo el país para frenar la propagación de la fiebre aftosa. Según informan los servicios veterinarios, quedan suspendidos todos los traslados de animales y piensos, incluido el pastoreo fuera de las explotaciones ganaderas.
La medida afecta también al transporte hacia los mataderos. Además, el ayuntamiento ha emitido instrucciones específicas dirigidas a los propietarios de explotaciones situadas en la zona ganadera de Dromolaxia-Menenú, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención. Por otro lado, la policía ha comenzado a tomar declaración a ganaderos y veterinarios de las explotaciones donde se detectaron casos de fiebre aftosa. Según fuentes policiales, algunos animales en granjas de Oroclini presentaban síntomas desde hacía varios días. En una explotación, los primeros signos se observaron el 14 de febrero y en otra 2 días después. Las autoridades recuerdan que no informar de manera inmediata sobre la aparición de síntomas constituye un delito. El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, sigue con un resultado perfecto en 2026. El español de 22 años sigue imbatido tras batir al francés Arthur Fils con un resultado de 6-3, 6-2, 6-1 y se ha hecho con el título del Abierto de Qatar aquí en Doha. La victoria eleva el balance de Alcaraz a 12 victorias este año, sumándose al impulso que adquirió tras levantar el título del Abierto de Australia el mes pasado. Creo que la final es donde tienes que mostrar tu mejor nivel. Arthur empezó el partido cometiendo muchos errores y eso me dio confianza para jugar relajado y con calma. Así que creo que él me dejó dominar el juego y dominar cada punto. En cuanto a Fils, esta semana ha sido un gran avance. Llamó la atención en Doha, especialmente cuando sorprendió al número 16 del ranking, Jakub Mensik, en las semifinales, solo 8 meses después de sufrir una fractura por estrés en la espalda en el Abierto de Francia del año pasado. He ganado 4 partidos seguidos. Está bastante bien. Hoy Carlos estaba en otro nivel, jugando mucho mejor que yo. Así que se merece completamente la victoria y todo el torneo. Por eso es el número 1. El Qatar ExxonMobil Open es una de las 2 únicas paradas del circuito ATP en Oriente Medio. El segundo comienza el lunes en Dubái. Checkpoint Charlie, uno de los lugares más peligrosos durante la Guerra Fría, se convirtió en el plató de rodaje de la película de James Bond Octopussy, protagonizada por Roger Moore en agosto de 1982. Aquí mismo, en la frontera interior alemana, el actor Roger Moore se enfrentó a la Stasi en el papel del agente más famoso de la historia del cine, James Bond. Así lo sugieren los archivos de la Stasi. Estos indican que entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, 12 vehículos se dirigieron al paso fronterizo de Friedrichstraße y Zimmerstraße y se realizaron los preparativos para el rodaje. En 1961, los aliados occidentales establecieron aquí el paso fronterizo, uno de los lugares más vigilados durante la Guerra Fría. Durante el rodaje, un Mercedes negro conduce desde Kochstraße hacia Checkpoint Charlie, violando 4 veces la frontera estatal. Sorprendentemente, la Stasi no reaccionó. Más tarde, la propia Stasi se enteró de que se trataba de un rodaje cuando interrogaron a un diplomático. Según el protocolo, el rodaje terminó a la 1:33 de la tarde. No hubo ningún efecto en los viajes transfronterizos. Suerte para la Stasi. Al fin y al cabo, James Bond tiene licencia para matar. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha alcanzado su altura máxima. Una cruz blanca de 17 metros de altura se alza ahora en lo alto de la Torre de Jesucristo, la pieza central de la iglesia. Tal y como había planeado el arquitecto catalán Antoni Gaudí, la cruz tiene 4 brazos para que su forma pueda reconocerse desde cualquier dirección. La Torre de Jesucristo forma parte de un conjunto de 18 torres concebidas originalmente por Gaudí. Diseñó la Sagrada Familia hace más de 140 años y la primera piedra del monumento se colocó en 1882. El emblemático monumento ya se convirtió en la iglesia más alta del mundo el año pasado después de que se colocara otra parte de su torre central, elevándose por encima de la aguja de la Ulm Münster alemana, una iglesia gótica luterana construida a lo largo de más de 500 años. Millones de turistas visitan la Sagrada Familia cada año y las entradas financian en gran medida la construcción en curso. Se espera que la finalización completa de la Sagrada Familia aún tarde una década. El largometraje de acción sobre un grupo de antisistemas escrita por el consagrado director Paul Thomas Anderson ha ganado 6 BAFTA a la mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, fotografía, montaje y un sorprendente mejor actor secundario para Sean Penn.
Cualquiera que diga que las películas ya no son buenas se puede ir a la mierda, porque este ha sido un año cojonudo. Quiero dar las gracias, y sé que hay un bar en algún lado. Creo que deberíamos ir todos allí. Ha sido una noche larga, pero tenemos mucho que celebrar. Tenemos una cita de Nina Simone que robamos para nuestra película. Ella dijo, sé lo que es la libertad, es no tener miedo. Así que sigamos creando cosas sin miedo. Es una buena idea. Nos vemos en el bar. El premio a la mejor actriz protagonista fue para Jessie Buckley por su interpretación en Hamnet, donde encarna a la protagonista del libro homónimo adaptado por su autora Maggie O'Farrell y la directora Chloe Zhao. Buckley ha hecho historia al ser la primera intérprete irlandesa en ganar el premio cinematográfico inglés más prestigioso. Y en un extraordinario giro de los acontecimientos, el actor británico Robert Aramayo se ha llevado a casa el premio al mejor actor por su interpretación en I Swear, un drama independiente basado en hechos reales sobre un activista que defiende a las personas con síndrome de Tourette. Aramayo no ha sido nominado en ninguno de los otros grandes premios norteamericanos como los Globos de Oro o los Oscar y ha desbancado al gran favorito para ganar este último, a Timothée Chalamet. Sinners, una alegoría vampírica de Ryan Coogler sobre el apartheid afroamericano, recibió 3 premios, incluido el de mejor actriz de reparto para la chamana que interpreta a Bumi Mosaku, en otra victoria poco frecuente en esta temporada. En la colonia Zacamil, en El Salvador, hay un mural que no existe en ningún otro lugar del mundo. Tiene 13 metros de altura y está hecho con más de 100.000 tapas de plástico recicladas. Lo construyó Óscar Olivares, un artista venezolano de 28 años que lleva tiempo convirtiendo residuos en arte urbano a gran escala. La figura que aparece en el mural es una reinterpretación de la Gioconda, la Mona Lisa, pero adaptada al contexto salvadoreño, una mujer morena de cabello rizado vestida con los colores de la bandera. Olivares dice que no representa a nadie en concreto, sino a cualquier ciudadano común. Las tapas fueron recolectadas por vecinos y recicladores de la propia comunidad y usadas en su color original, sin pintura. El resultado es un récord mundial, pero también algo más: el inicio de lo que el artista quiere que sea un museo al aire libre en pleno Zacamil. Es decir, que lo más importante de esta obra no es la cantidad de tapas que logramos reutilizar, sino el impacto que esto tiene en cada espectador, en cada persona que participó, en cada persona que recolectó las tapas. Porque ya eso logra que esa persona, que esa comunidad o que esas familias tengan una visión totalmente diferente de los residuos plásticos. No es su primer proyecto así, su obra está presente en 22 países, pero este es el más alto que Óscar Olivares ha hecho hasta ahora, consiguiendo un récord mundial, convirtiendo a Zacamil en una meca del arte urbano. ¿Quieren los europeos abandonar el CEDH? Muchos europeos no parecen ser conscientes de lo bien que está funcionando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero pocos quieren retirarse de él. La mitad de los ciudadanos polacos cree que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que defiende el convenio está haciendo un buen trabajo, mientras que los españoles, alemanes, italianos y franceses están divididos sobre su desempeño. Así lo revela una encuesta de YouGov realizada tras el llamamiento de los países europeos para crear un nuevo marco migratorio del CEDH. Aunque el conocimiento del desempeño del tribunal puede no ser especialmente alto, hay poco interés en abandonar el convenio. Entre la mitad y 2/3 de los encuestados en cada uno de los 5 países de la UE participantes afirman que quieren permanecer en el CEDH. En cuanto a las ventajas de la pertenencia, los ciudadanos tienden, en promedio, a pensar que tiene un impacto positivo en la cooperación en materia de seguridad con otras naciones europeas, así como en la reputación de su país ante otros países. Por el contrario, los europeos tienden a pensar que la pertenencia al CEDH ha tenido un impacto negativo en la capacidad de su país para deportar a los inmigrantes ilegales. Más de la mitad de los encuestados apoya la modificación de las normas del CEDH para que los inmigrantes que cometan delitos graves ya no puedan utilizar la separación familiar para evitar la deportación. Sin embargo, solo entre el 2% y el 4% de los europeos afirma saber mucho sobre el CEDH y lo que realmente hace. ¿Pagó más el Reino Unido que Canadá a la Unión Europea por el instrumento Acción por la Seguridad de Europa?
Canadá se ha adherido recientemente al Acuerdo de la Unión Europea Acción por la Seguridad de Europa, o SAFE, convirtiéndose en el primer Estado miembro no europeo en hacerlo. Sin embargo, la noticia ha causado frustración al otro lado del canal. Las publicaciones en X sugieren que mientras que la Unión Europea pidió al Reino Unido hasta 6.000 millones de euros para adherirse, Bruselas solo pidió 10 millones de euros a Canadá, lo que ha llevado a algunos a acusar a la Unión Europea de ofrecer al Reino Unido un trato injusto. SAFE es un plan de préstamos respaldado por la Unión Europea por valor de 150.000 millones de euros que ayuda a los Estados miembros a pedir dinero prestado para comprar equipos de defensa más rápidamente. Pero los Estados no pertenecientes a la Unión Europea pueden adherirse si negocian el acceso con Bruselas. En el caso de Canadá, la Comisión Europea confirmó a The Cube que Ottawa pagará inicialmente 10 millones de euros para participar. Por su parte, el precio de 6.000 millones de euros ofrecido al Reino Unido no ha sido anunciado oficialmente. A cada país se le ofrece una cuota basada en los beneficios económicos y comerciales que la industria de defensa de ese país obtendría con su participación. Por lo tanto, cuanto más contratos de defensa pueden obtener las empresas de un país en el marco de este programa, mayor será el coste. El Reino Unido tiene una de las industrias de defensa más grandes de Europa, con una profunda integración en las cadenas de suministro europeas, mientras que el sector de defensa de Canadá es considerablemente más pequeño y está menos integrado en las redes de adquisición europeas. Pero las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido se rompieron a finales de 2025, después de que el gobierno de Keir Starmer dijera que incluso una oferta reducida de 2.000 millones de euros para unirse era demasiado alta. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo los visitantes abarrotan un zoo de Japón para ver al mono bebé Punch, que se ha convertido en toda una estrella viral. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.